último capítulo de este libro. O lo hago a mi manera o no lo hago. ¿Has pensado alguna vez así? Sí, muchas veces. No te lo puedes perder enseguida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Fuentes y la invitada especial el día de hoy, Bianca Casas. Bianca, bien conocida entre nosotros como Ceci. Sí. Es un gusto tenerte aquí, Ceci, en verdad, que podamos compartir sobre este libro que yo sé que lo has leído todo o con estos capítulos que estamos compartiendo y que te has metido a meditar lo que estos capítulos tan interesantes sobre mentalidades desérticas, la autora Joyce Meyer nos ha enseñado. Y te has identificado como me he identificado yo y como esperemos todos y cada uno de ustedes se estén identificando para reconocer que sí, verdaderamente podamos estar dentro de Cristo, una libertad no completa porque nuestra mente todavía vive en el desierto. Sí, y tenemos muchas cosas que cambiar en nuestro pensar, pero también sabiendo que toma tiempo. Sí. Que toma tiempo Muy y cierto, Ceci. que es algo de todos los días y es algo que tenemos que realmente querer también para trabajar en ello. Querer es una parte, pero también reconocer. Uh-huh. No podemos reconocer y cambiar una mentalidad, una manera de pensar si no reconocemos primero. Uh-huh. Y una vez que reconocemos que algo de esto nos toca, yo creo que a todos nos toca todas estas mentalidades desérticas que la autora Joyce Meyer comparte. El aceptarlo es el primer paso y el segundo, el pedirle a Dios que nos ayude a renovar nuestra mente. Sí, y eso renovar nuestra mente va a hacernos que también en cada área de nuestras vidas va a cambiar cuando dejamos que Dios haga eso en nosotros. Sí, muy interesante en este capítulo, Bianca, o lo hago a mi manera o no lo hago. Y muchas veces van a decir, no, pues yo a lo mejor no lo hice, pero ¿lo habremos pensado? Sí. O de alguna manera lo pensamos y no caminamos conforme a la instrucción, a la guía de alguien más, porque no estaba haciendo como nosotros queríamos. Sí, y también si lo hacemos como nos piden o como nos ordenan o lo que sea, decimos, pero eso no va a dar el resultado que yo quiero. Por eso decimos, pues, si no va a dar también el resultado que yo quiero, ¿por qué lo voy a hacer? Y yo lo voy a hacer a mi manera para tener eso que yo quiero. Y fíjate que lo más típico de nosotros en la iglesia es decir, es que yo allá donde estaba lo hacíamos así. Y no entendemos que ya no estábamos allá. Porque si nos gustaba estar allá, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Verdad? Es lo más típico, es que yo lo hacía allá. Y es una manera de decir que si no lo hacen como yo quiero, entonces no lo quiero hacer. De alguna manera. Sí. Porque queremos cambiar. Y eso a la verdad, la Biblia nos enseña que por naturaleza algunos somos más rebeldes o somos más testarudos que otros. Yo no sé en qué nivel tú estabas o estás. Yo estaba en el peor de los niveles, a la verdad. Yo era un dolor de cabeza para muchos. Pero ya ahora el dolor de cabeza ya es menos. Sí, es un poco bueno. Sí, no, sí, en mi vida sí, yo siempre he sido, compartí una vez, también, no aquí, pero compartía que yo era así, yo era de que si yo quiero este tipo de resultado, si yo quiero trabajar de esta manera, si yo quiero ver que las cosas se están haciendo a mi manera, que yo lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer y nadie me va a decir lo contrario y yo quiero esto y yo quiero lo otro y así va a ser, no me van a cambiar de aquí.
Y yo siempre desde chiquita, mi mamá también les puede contar que yo desde chiquita, yo siempre sabía lo que quería. Yo decía, yo quiero esto y yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer para tener eso o para cumplir esto o lo otro, pero a mi manera, siempre a mi manera. Y eso también en mi vida adulta ha sido algo que Dios realmente trabajó en mí porque me llamó la atención en eso de una manera fuerte, pero por mi carácter tenía que hablarme tan fuerte a mi vida y dejar y permitir que yo pasara cosas que transformaron mi manera de pensar. Qué interesante lo que tú dices, que Dios trató contigo fuerte por tu carácter, pero eso mismo te cambió tu manera de pensar. Qué bueno que todos pudiéramos decir así, el que mi manera de pensar fue transformado por el trato de Dios, porque le permitimos a Dios tratar con nuestra vida, porque le tenemos que permitir, porque generalmente un espíritu rebelde no quiere corrección de nadie, ni de la autoridad delegada, ni de Dios. Sí, yo en veces he escuchado también personas que me han dicho, oh, es que la Biblia dice aquí, y luego como que nomás se enfocan como en 2 o 3 palabras que sí va con lo que están tratando de hacer, pero no están leyendo el capítulo en total. Y realmente lo que está queriendo Dios decir a través del verso o del capítulo. So, tenemos que realmente pensar, estoy viendo este verso y Dios está diciendo que nosotros debemos de ser así, así, así. Y realmente yo estoy haciendo eso, realmente estoy viendo realmente lo que Dios está tratando de decirme a través de eso y realmente aplicarlo y saber que a través de eso Dios nos va a cambiar. Así es. Esto ocurrió en el pueblo de Israel. Ellos mantenían su posición rebelde ante la autoridad delegada y al tener esta actitud ante la autoridad delegada de Dios, entonces estamos teniendo esta rebeldía en contra de Dios. Y ellos cuando miraban que las cosas les estaban saliendo mal, entonces se arrepentían y ya cuando todo estaba en cama, volvían otra vez a sus malos caminos. Y esto ocurrió por 40 años. Era un ciclo repetitivo en el cual ellos no pudieron renovar su mente. Dios los había sacado de Egipto, pero ellos todavía guardaban en su corazón todas las experiencias y todas las malas mañas, por llamarlo de esta manera, que miraron de Egipto. Lo mantenían dentro de ellos y en 40 años no pudieron ser renovados. Y si también queremos conectar eso con los otros 2 capítulos o los otros capítulos de este libro, también que estaba diciendo que nosotros estamos pasando esos tipos de pensamientos y también estaban desobedeciendo. Y aquí quiero leer que en Romanos 5:15 está hablando de la obediencia y la desobediencia y cómo eso afecta a otros. No nomás nos afecta a nosotros. Siempre queremos decir que sí, que no, yo estoy haciendo eso y nomás me afecta a mí o lo que sea, pero no es así. Estamos afectando a otras personas, a las personas de nuestra familia, a las personas de nuestra familia de la iglesia, a las personas en el mundo también estamos afectando con nuestra desobediencia. Y tenemos que poner eso a la luz también como nosotros como cristianos que estamos tratando de aceptar y renovar nuestra mente. Mi rebeldía y mi desobediencia, no solamente yo soy afectada, afecto a mis hijos y a mis generaciones siguientes. Y también eso le pasó a los israelitas. Ellos estaban desobedeciendo, estaban haciendo cosas que no debían en el desierto, y por eso estaban ahí por
40 años, pero eso no nomás los afectó a ellos, afectó a los otros generaciones y por eso ellos tenían también esa mentalidad, aunque ellos no estaban realmente viviendo lo que vivieron sus padres, pero ellos pasaron eso, ellos también estaban de una manera pasando su desobediencia a ellos también. Sí. También Dios tuvo que también trabajar con ellos y cambiar eso. Hay consecuencias y lo miramos de una manera más clara en el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey para Israel. Pero ¿qué fue lo que hizo? Se le había dado una instrucción específica de matar todo de ese pueblo enemigo y no conservar nada. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Todo lo contrario. Conservó la vida del rey de este pueblo y guardó todo el ganado que consideró a su opinión que era bueno para darle sacrificio a Dios, para quedárselos ellos parte y parte para dar sacrificio a Dios. Y no solamente esa desobediencia, sino que la autoridad delegada para dar sacrificio en aquellos tiempos era del profeta Samuel y no lo esperaron, se adelantaron, desobedecieron en una actitud de rebeldía, entregaron sacrificio sin esperar al profeta y esto le costó el reinado y como le costó el reinado a él, entonces ninguno de su descendencia tuvo acceso al reino, sino que fue elegido alguien más y todos conocemos que fue David. Fíjense que realmente una actitud de rebeldía y de desobediencia afectó la generación completa del rey Saúl. Sí hay consecuencias. No pensemos que cuando nosotros estemos actuando en rebeldía o en desobediencia nos va a afectar única y exclusivamente a nosotros. No, toda nuestra familia es afectada. Sí, especialmente nuestra descendencia, nuestras generaciones entre las familias. Yo ahorita, yo y muchas maestras, lo que está sucediendo ahorita en las escuelas es algo muy triste. Realmente me siento mucho compasión, siento mucho lo que está pasando ahorita con los niños. El problema más grande que estamos teniendo ahorita es la desobediencia de los niños. Y pues podemos decir que sí, los niños como se dice, de naturaleza, por naturaleza siempre no hacen caso o esto o lo otro, pero ahorita es algo que está... No en mis tiempos. Ajá. Ahora esta generación cada vez está más sí, y más. Y yo lo diría como la desobediencia ya ha pasado el límite del respeto. Ya no hay respeto. Tenemos ocasiones donde les decimos, ok, vamos a llamar al papá, vamos a llamar a la mamá, vamos a llamar o la persona que está cuidando al niño, que está encargado de él. Y ellos casi nos dicen, pues yo te doy mi teléfono para llamarles. Porque ni a los papás ni a los... No respetan. La desobediencia sí, hay desobediencia así como se quiere decir, natural del niño de su edad o lo que sea, pero ahora la desobediencia ha pasado el límite de respeto y no tienen respeto para nadie, ni para los papás, ni para los maestros, ni nadie. No tienen temor de nada. Y estaba diciendo a mi mamá, le estaba contando que donde dice en la Biblia y había una generación que no conocía al Señor. Y yo dije, mamá, yo veo a estos niños y estoy viendo la generación que no conoce al Señor.
¿dónde es que tenemos que trabajar como padres, como tíos, como tías? Porque también no nomás queremos ponerle tampoco nomás al padre. También es de la familia entera que está ayudando a educar al niño. So, es cosa de todos. Y yo busqué aquí un verso en Deuteronomio 6, 5 al 7 que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcales continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Dios nos manda a hacer esto. Y yo, para mí, como dije, no nomás es los papás, también es todos los que estamos ayudando en la educación y en el crecimiento del niño o de cualquier generación que viene después de nosotros. Tenemos que estar haciendo esto, que estar enseñándole la palabra de Dios. Practica un versículo con ellos, habla con ellos durante el día, diles, apaga el teléfono por 5 minutos, quiero hablar contigo, quiero compartirte algo, compártelas también nuestras experiencias. A veces pensamos, es que no, que va a entender o que de lo que yo he pasado o lo que estoy pasando ahorita a lo mejor, pero ellos sí entienden, son muy inteligentes, son muy capaces y tenemos que, es algo de todo el día, como dice aquí, como en la mañana, cuando nos acostamos, durante el día, donde vayamos, donde lo que sea, es algo que tenemos que hacer porque esta generación no conoce a Dios y eso empieza en la casa. Tu opinión es muy importante, Ceci, porque tú eres maestra y porque tú estás mirando este problema y necesidad en las nuevas generaciones. Niños tan pequeños como de 4 años. 4 años, sí. Y se mira la rebeldía, la desobediencia y la falta de respeto a los adultos. Y esto es algo muy serio. La Biblia menciona de una manera curiosa la rebeldía como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. La idolatría es lo peor que puede existir delante de Dios. Y la adivinación y todo este asunto Dios lo aborrece. La iniquidad tiene un significado. La iniquidad es injusticia o gran maldad. Imagínate, esa es la desobediencia. La iniquidad es injusticia o gran maldad. Y eso es lo que estamos mirando en las nuevas generaciones que no conocen de Dios o los que conocemos de Dios, pero simple y sencillamente decidimos, aún sabiendo lo bueno, no hacerlo e inclinar hacia nuestros deseos hacer lo malo. Mira que a mí me asombra porque en los libros de Primera de Samuel, del capítulo 13 hasta el capítulo 15, miramos toda esta historia del rey Saúl, donde es destituido como rey por su desobediencia, y él dice, yo pensé. Cuando él le pregunta, ¿por qué hiciste esto? El profeta Samuel le preguntó a Saúl, ¿por qué lo hiciste? Y él dice, porque yo pensé. Y acuérdense del título de este último capítulo, el capítulo 25 de la batalla de la mente, o lo hago a mi manera o no lo hago. Y Saúl dijo, yo pensé. En otras versiones dice, y me dije. Es lo mismo como decir, y yo pensé. Y lo llevó a cabo como él pensaba, sin importarle que había un orden, sin importarle que había autoridad. Él hizo todo a un lado y llevó las cosas como él pensó y como él quiso, obrando en rebeldía. Porque cuando no hacemos las cosas como nos mandan, es rebeldía, es desobediencia. Pero ¿sabes algo muy importante, Ceci? Me llamó mucho la atención el rey Salomón. Tú conoces quién fue el rey Salomón, ¿verdad?
el que se conoce como el hombre más sabio en aquellos tiempos, y yo no sé si viviera fuera el hombre todavía más sabio. Y lo interesante es que él no anduvo en sabiduría todo el tiempo, porque si hubiera andado en sabiduría, ¿a quién se le ocurre tener en total de concubinas y esposa 1000 mujeres? Sabiendo que esas 1000 mujeres tienen su mamá y tendrán entonces 1000 suegras. ¿Quién quiere tener 1000 suegras y con una no pueden? Pero es interesante, tal como la autora Joyce Meyer menciona, la sabiduría es una opción. O te guías por la sabiduría o dejas todo a un lado y te guías por tu deseo, por tu yo así digo o así pienso, ¿verdad? Y esto le ocurrió a Salomón, pero vemos que Salomón no todo el tiempo fue desobediente. Hubo un tiempo de recapacitación y es ahí donde él vino y escribió el libro de Proverbios, y se conoce que también el libro de Eclesiastés también fue escrito por Salomón. Si no me recuerdo, en el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Él nos presenta así, que es la sabiduría, el temor a Jehová. Y en el último capítulo, el capítulo 12 de Eclesiastés, los últimos 2 versículos, quiero leer el versículo 13, que dice: el fin de todo el discurso oído es este. Ya Salomón, como su último pensamiento, lo último que tiene que compartir a la gente es esto. Dice: teme a Dios y guarden sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es el versículo 13. Y el versículo 14 del capítulo 12, que es el último capítulo en Eclesiastés, dice: porque Dios va a juzgar todas las obras, sean buenas o sean malas. Entonces, yo creo que esto nos abre muchísimo la conciencia, ¿no? En decir, quiero seguir en desobediencia, quiero seguir en rebeldía, porque muchas veces esto de la desobediencia y la rebeldía, aunado con las circunstancias que nos afectaron en la infancia, nos hacen caminar de una manera no grata delante de Dios. Entonces, tenemos 2 opciones. O dejamos todo eso a un lado y venimos a los pies de Cristo para que nos restaure y andamos en obediencia, o nos mantenemos en rebeldía, en desobediencia, haciendo iniquidad y todo lo malo que nos plazca. Esas son las únicas 2 opciones que tenemos, pero tenemos el ejemplo de Salomón, que dijo: el final de todo, mi discurso y mi consejo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque es ahí donde las personas vamos a tener verdaderamente la paz que nosotros deseamos. No en las cosas que poseemos, no, en estar bien delante de Dios, en temer a Dios, porque tarde que temprano, pequeños y grandes, vivos o muertos, vamos a presentarnos delante de un juicio, de todo lo bueno que hicimos y de todo lo malo. Sí, y yo pienso que para conocerlo, pues si podemos decir, pues yo no sé, o qué es realmente lo que Dios me manda, o qué, para tener ese respeto hacia Dios, para tener esa obediencia hacia Dios, tenemos que conocerlo. ¿Y cómo es que lo conocemos? Y es a través de su palabra. Tenemos que realmente meternos a la palabra de Dios, porque siempre yo en mi vida he dicho, pues, ¿qué son las promesas que Dios tiene para mí? Y le pregunto a mi mamá, y le pregunto al pastor, y le pregunto a la hermana, o al hermano, o lo que sea, pero la cosa es que nos tenemos que meter a la palabra de Dios. Ahí está donde podemos saber qué es lo que Dios me está mandando a hacer, qué es lo que Dios me quiere decir, qué son las cosas que yo debo de hacer como cristiano, como padre, como tío, como tía, como esposa, como esposo. Y eso, y cuando leemos la palabra de Dios, eso es cuando nuestro respeto, cuando nuestra obediencia
se crece. Y porque ya sabemos, oh, esto es lo que Dios está tratando de decirme. Esto es como yo debo de obedecer a Dios. Aquí en su palabra lo dice. Eso es lo que Dios me manda a hacer. Y así es como conocemos y empezamos a tener el respeto debido hacia Dios y lo que nos manda a hacer. Así es, Dios prefiere la obediencia por sobre el sacrificio. Uh-huh. Y esto es muy importante entenderlo, de que no tenemos que razonar tanto, tenemos más que ser guiados por Espíritu Santo y obedecer a lo que Dios nos manda. Él tiene propósitos de bien, planes de bien, pensamientos de bien, pero debemos de rendirnos toda nuestra voluntad en obediencia, en temor, en conocimiento de su palabra y acción de su palabra, para que nosotros podamos ver todas esas bendiciones y sobre todo estar caminando en paz, porque estamos complaciendo a nuestro Dios. Estamos haciendo lo que en su palabra nos ha enseñado para poder estar en este mundo con la protección, con la gracia, con la bendición, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Las bendiciones de Dios no es para los rebeldes, ni para los desobedientes. Los desobedientes ya tienen su paga, así como también todos aquellos que caminan en obediencia con Dios. Sí, yo creo que por eso también este es el último tema de este libro, porque hay muchas cosas que debemos de hacer, hay muchas maneras de transformar nuestra mente y cosas que tenemos con que batallar todos los días, cosas como la envidia, como o varias otras cosas que tenemos que trabajar todos los días, pero algo que es lo primero, que es lo más importante, es obedecer. Amén. Es por eso que la autora Joyce Meyer utilizó este preciso capítulo sobre rebeldía y desobediencia. O hago las cosas a mi manera o no las hago. La rebeldía fue lo que echó delante de sí a Satanás cuando era Luzbel, un ángel de luz. Uh-huh. Fue echado fuera de la presencia de Dios, la rebeldía. Y esta rebeldía es la que nos persigue a nosotros como seres humanos desde el huerto del Edén, en la desobediencia de Adán y Eva. Cortemos con todo eso. Quitemos toda ligadura y toda atadura al pecado y pidamos a Dios que nos ayude a tener un corazón manso y humilde para ser dóciles, escuchando, reconociendo y haciendo lo que la voz de Dios nos manda hacer. Así que hasta aquí concluimos con este libro de la batalla de la mente. Esperemos les haya sido de bendición tal como para mi vida ha sido de bendición. Espero que también lo haya sido para la suya. Puedes despedirnos con una oración. Sí. Dios esté con nosotros en esta batalla, Señor. Pido que transformas nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas, Señor. Que nosotros podemos ser de bien, que podemos ser obedientes, Señor, a tu palabra y que podemos saber y podemos también enseñar, Señor, a nuestras generaciones, Señor, y que podemos ser de bendición a ellos y que ellos también pueden recibir las promesas y que nosotros podemos recibir las promesas, Señor. Pido, Señor, que estés con nosotros, que nos ayudes, que nos ilumines y que traigas las personas y que traigas y que sacas, Señor, las personas que no nos están ayudando, Señor, en nuestras vidas, en nuestro caminar. Este es un camino difícil, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros y tenemos nuestra fe y nuestros ojos en ti, Señor. Y pedimos que estés con nosotros y que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayúdanos, Señor. No permitas que sigamos caminando en rebeldía o en desobediencia. Trata con nosotros tal como ella compartía. Dios trató duramente conmigo por mi carácter, así que no importa lo carácter tan duro que seamos,
soportemos el trato de Dios, la corrección de Dios, porque Dios a quien ama, corrige. Dios les bendiga y será hasta la próxima.